Buenas noches, Aya Montaraces, releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de sospechosos habituales de Acción Literaria Duranain. Hoy, en nuestro concilio, ¿no? A la luz de la hoguera virtual, nos acercamos al capítulo de Bárbol. Bárbol es parte de la segunda parte del Señor de los Anillos, las dos torres, y aquí pues nuestros queridos hobbits lo que hacen es pues primero presentarse como sí mismos a Bárbol y lo segundo pues explicarle a Bárbol un poquito cómo está el mundo, ponerlo al día, le cuentan las noticias, ¿no? Son los pregoneros de la Guerra del Anillo hacia Bárbol, que va a ser en el futuro próximo una facción importante pues de esa guerra. Eh, Como siempre, pues hacemos un poco la comparación con las películas. Esto las películas se ve muy rápido, muy pim pam enseguida. También es verdad que la narrativa de la película no es como en el libro, que hay una parte y otra, está separado, así como va mezclada. Y entonces, esta parte de Bárbol se ve muy en pinceladas, ¿no? Un poco más extendidas, pero es muy en pinceladas. Enseguida ya tal, Burrarum, tal, los hobbits arriba, no va por curar, otra cosa, no sabéis honor como no lo son. Lo dan muy en pincelados cuando en verdad pues es un episodio bastante rico. Pero bueno, al final bastante rico como todos, ¿no? Cada vez que decimos lo mismo, no, es que este episodio es cojonudo. Pero bueno, es que todo es cojonudo. Ese es el problema o la maravilla de Tolkien. Pues nada, sin más, pues damos paso a Gonzalo. Y nada, vamos a comentar un poquito este capítulo que bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Los Montaraces comentando a Tolkien, algún día acabaremos, se podrá decir que habremos hecho los tres libros y aún no nos habremos puesto con la película. Hay la película, la serie. Prepararos cuando ataquemos la serie, prepararos. Porque han dicho, después de atacar y decir, la serie es buenísima, la atacan por política, tal, no sé qué, pues ahora que por fin ha acabado la serie, ¿qué te dicen? Bueno, no era tan buena. Bueno, vamos a despedir a los showrunners. Bueno, vamos a despedir a los guionistas. Al final resulta que a la gente no le gustaba la serie por, porque había cambios de raza o se pasaban el canon por los huevos. No, no, es que literalmente la serie era una mierda. Y al final lo han reconocido. Porque en este mundo absurdo como es el actual, que triunfa casi cualquier cosa, esto no ha llegado ni a triunfar. En un mundo en el cual la basura del reggaetón y de Rosalía tiene miles de escuchas, la basura del Señor de los Anillos, de la guerra de los Anillos de Poder, no ha sido capaz de ser una basura al nivel de Rosalía. Imaginaros, ¿no? El nivel de mierda de esta serie. ¡Hala! Ya me dejó un ratico. Muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Totalmente de acuerdo. Es una señal de los tiempos. La gente ha rechazado la basura de los anillos de poder. Bueno, nosotros vamos a una cosa mucho más elevada, que es el capítulo Bárbol, que no recordaba yo la poesía y lo bonito que es. Me ha encantado releerlo. Me ha encantado releerlo. Y en él emerge el amor profundo hacia la naturaleza, hacia los bosques y hacia los árboles que tenía Tolkien y que emana de esa sensibilidad pagana, de esa sensibilidad tradicional pagana que a veces surge en la obra de Tolkien, que tiene que ver con su manera de escribir las fuerzas de la naturaleza, los paisajes. Bien, pues en Bárbol parece que tenemos el Green Man de la mitología, de la tradición folclórica británica, el hombre verde, que también encontramos a veces en las catedrales. En la Catedral de León tenemos un hombre verde, un Green Man a la entrada. Bien, pues parece que sale el guardián de los bosques, el espíritu guardián de la naturaleza, Bárbol. La verdad es que a mí el capítulo me ha encantado, más aún cuando sabemos que estas fuerzas de la naturaleza, poseedoras de una belleza y de una verdad superior a las artimañas de Saruman y Sauron, bien, pues estas fuerzas de la naturaleza luego se van a desbordar sobre Isengard, sobre Saruman y le van a derrotar. Recordemos que cuando comentábamos el capítulo de la voz de Saruman, Saruman a los Ents, a Bárbol y su gente, los llama los demonios del bosque, cuando resulta que son los guardianes de ese bosque. Entonces, estamos en el bosque de Fangor, ¿verdad? En el bosque de Fangor, donde, bueno, pues escapan Merrin y Pippin. Consiguen escapar de los orcos Uruk-hai, de los orcos de Saruman,
aprovechando que son atacados por los jinetes de Rohan, y en esa refriega, pues ellos escapan y se pierden en el interior del bosque de Fangor, donde desde el principio los propios hobbits dicen, tienen la impresión de que la vejez de ese bosque es especialmente profunda y solemne. La vejez del bosque de Fangor. Dice, pero el sol tiene que asomar aquí algunas veces. No se parece ni en el aspecto ni en la atmósfera al bosque negro, según la descripción de Bilbo. Aquel era sombrío y negro, y morada de cosas sombrías. Este es solo oscuro y terriblemente tupido. No puedes imaginar que vivan animales aquí o que vayan a quedarse mucho tiempo. Recordar que el bosque negro es donde se pierde Bilbo en el Hobbit. Ese es un bosque tenebroso habitado por el nigromante, contaminado por el nigromante, que es como llaman en el Hobbit, al que después era Sauron. Hasta ese momento no sabían que iba a ser Sauron. Este es otro bosque. Es un bosque dotado de una profunda antigüedad. Bien, pues en este bosque se encuentran con el más antiguo guardián de los bosques, el guardián del bosque de Fangor, Bárbol. La descripción que hace Tolkien de Bárbol, efectivamente tiene resonancias paganas y es como si la sensibilidad pagana hacia la naturaleza, hacia las fuerzas elementales del mundo, como si éstas no fueran simplemente un mecanismo físico-químico material del cosmos, del universo material, sino que tuvieran alma, como si detrás de las fuerzas de la naturaleza hubiera un alma, un anima mundi. Bien, pues esta idea, que está siempre muy presente en Tolkien a la hora de hablar del mundo natural, bueno, pues parece que se concreta con especial intensidad en la figura de Bárbol. Dejadme que lea un momento la descripción que hace de Bárbol, porque hay un momentito en el que realmente es significativo lo que dice. Los hobbits no miraron otra cosa que los ojos. Aquellos ojos profundos los examinaban lentos y solemnes, pero muy penetrantes. Eran de color castaño, atravesados por una luz verde. Más tarde, Pippin trató a menudo de describir la impresión que le habían causado los ojos de Bárbol, y decía así: uno hubiera dicho que había un pozo enorme detrás de los ojos, colmado de siglos de recuerdos y con una larga, lenta y sólida reflexión. Pero en la superficie centelleaba el presente, como el sol que centellea en las hojas exteriores de un árbol enorme o sobre las ondulaciones de un lago muy profundo. No lo sé, pero parecía algo que crecía de la tierra, o que quizá dormía y era a la vez raíz, hojas, tierra y cielo, y que hubiera despertado de pronto y te examinase con la misma lenta atención que había dedicado a sus propios asuntos interiores durante años interminables. La mirada profunda y cargada de sabiduría, pero también dice de hojas, tierra, cielo, de raíces. Son las raíces mismas del mundo, de la naturaleza, de los bosques y de los árboles, encarnadas en los Ents, pastores de árboles, guardianes del bosque. Entonces, bueno, pues conocemos la historia, ¿verdad? Bárbol siente curiosidad por los hobbits, se los va a llevar a su madriguera. Al principio no sabe lo que son, a su madriguera. Al principio no sabe lo que son, le recita un poema, ¿verdad? Donde dice: los 4 pueblos libres, los más antiguos, los hijos de los elfos, al enano que habita en moradas sombrías, el Ent, nacido de la tierra, viejo como los montes, y el hombre mortal, domador de caballos. Pero no incluye los hobbits. Bárbol no conoce a los hobbits y ya siente curiosidad por ellos, se los lleva, pero los propios hobbits también sienten curiosidad por Bárbol. Se produce una conexión interesante. Dice: sentía ante aquellos ojos una curiosa incertidumbre, pero ningún temor. Esto se dice de uno de los hobbits. Que, por cierto, dejarme que haga una nota a pie de página. Fijaos que cuando está señalando a las 4 razas, ¿no? Los elfos, los enanos, los ents y el hombre mortal, fijaos que dice el hombre mortal, domador de caballos. ¿Qué detalle tiene aquí Tolkien? En la Ilíada, Homero, a Héctor y a los grandes héroes, Aquiles y demás, los suele describir con esta idea de domador de caballos. Como el antiguo mundo indoeuropeo que ve las estepas, con los caballos tirando de los carros, que son jinetes, y que se hacen así con la Europa neolítica, tardoneolítica. Bueno, pues a partir de ahí la imagen legendaria de la tradición europea de los hombres, domadores de caballos. Bien, pues así lo recoge el propio Tolkien al describirlos en este capítulo de Bárbol. Bien, más adelante
Bueno, pues sabemos que los lleva a su guarida y es entonces cuando demanda de los hobbits que le cuenten su historia. Cuando a través de los hobbits, el solitario y apartado Bárbol, guardián del solitario y apartado bosque de Fangor, se entera de lo que está pasando y comprende entonces que los problemas que está sufriendo Fangor, destruido en sus bordes, destruyendo sus árboles, avanzando y destruyendo el bosque, los orcos de Saruman, y entiende qué es lo que está pasando. La herida que ha empezado a sufrir Fangor es el anuncio de una herida que puede ser mucho mayor. Comprende que Saruman está definitivamente corrompido y está dispuesto a destruir el bosque de Fangor si hace falta, bueno, pues para desarrollar su poder y su especie de bastión con los Hurukai y esa especie de fábrica de fuegos y de tormento y de nueva raza de orcos que está creando Saruman. Entonces, casi se puede hacer aquí un contraste interesante entre cómo Saruman está poseído por esa fuerza de la técnica, la ingeniería, los mecanos, ahora veremos cómo describe Bárbol el cerebro de Saruman, los mecanismos, ¿no? La ingeniería, el poder de la técnica, mientras que Bárbol, al hablar de sí mismo, dice: el sitio en que estamos, el sitio en que estoy de pie mirando las mañanas hermosas y pensando en el sol, y en las hierbas de más allá del bosque, y en los caballos y en las nubes, en cómo se despliega el mundo. Fijaos la actitud contemplativa de Bárbol, en cómo se despliega el mundo. Frente a esa actitud invasiva, destructora, modificadora de la realidad conforme a un interés de parte, que es lo que hace Saruman, la actitud contemplativa, dármica, se diría, ¿verdad? Que está completamente en armonía con el cosmos. Luego, más adelante, decía que se le ha informado de todas estas cuestiones a Bárbol, y Bárbol obviamente va a tomar cartas en el asunto. Y esa escena interesante del concilio de los Ents, donde se van a reunir los Ents y van a darse cuenta de que hay que entrar en guerra, hay que marchar sobre Isengard. Ahora, ¿qué son los Ents? ¿Cómo Tolkien habla de los Ents? Pues fijaos, esos guardianes de bosques, esos pastores de bosques, que van a ser los responsables de que una de las dos torres, son dos torres, ¿verdad? La de Sauron y la de Saruman, que una de las dos torres se rompa y pierda su poder en la Tierra Media, los Ents, responsables de eso, fijaos lo que dice Tolkien de ellos. Dice: somos pastores de árboles, nosotros, los viejos Ents. Pocos quedamos ahora. Las ovejas terminan por parecerse a los pastores y los pastores a las ovejas, se suele decir, pero lentamente. Y ni unos ni otros se demoran demasiado en el mundo. El proceso en los Ents es más íntimo y rápido, y ellos vienen caminando juntos desde hace milenios. Pues los Ents son bastante parecidos a los elfos, menos interesados en sí mismos que los hombres, y más dispuestos a meterse dentro de otras cosas. Y sin embargo, los Ents son también parecidos a los hombres, más cambiantes que los elfos, y toman más rápidamente los colores del mundo, podría decirse. O mejor que los dos, pues son más tenaces y más capaces de dedicarse a algo durante mucho tiempo. Los Ents tienen que ver con los elfos. Daría la impresión que derivan de la magia de los elfos, o mejor dicho, de la magia de Eru Ilúvatar a través de los elfos. Y a cada uno de estos seres de esas razas de la Tierra Media se les asigna una función, un lugar en el mundo, a través del cual cumplen un destino. El destino de los Ents tiene que ver con los árboles hasta el punto de que se mimetizan con ellos. Pueden hasta convertirse en sí mismos en árboles. El caso es que le van a contar, decía, los problemas de la Tierra Media y al final, bueno, pues Bárbol tiene que actuar. Y es entonces que Bárbol está dispuesto a cargar sobre Isengard. Y fijaos lo que se plantea, ¿no? Cuando se da cuenta de que su enemigo inmediato es Saruman, que Saruman está destruyendo el bosque de Fangor. Eh, Hay un momento en que habla de él, de Saruman, y yo creo que nos avisa un poco de cómo fue esa corrupción de Saruman. Dice: yo acostumbraba a hablar con él. Hubo un tiempo en que paseaba siempre por mis bosques. Era cortés, siempre pidiéndome permiso.
al menos cuando tropezaba conmigo, y siempre dispuesto a escuchar. Le dije muchas cosas que él nunca hubiera descubierto por sí mismo, pero nunca me lo retribuyó. No recuerdo que llegara a decirme algo, y así fue transformándose día a día. La cara, tal como ya yo la recuerdo, y no le veo desde hace mucho, se parecía al fin a una ventana en un muro de piedra, una ventana con todos los póstigos bien cerrados. Saruman se escondió. Saruman ya estaba corrompido cuando hablaba con Bárbol, tenía intenciones propias, intereses particulares. No participaba de la misión común en la que todos, cada uno desde su trinchera, contribuían al buen funcionamiento de la Tierra Media. Él ya había tomado parte. Estaba mirando solo por sí mismo. De hecho, dice después Bárbol, creo entender ahora en qué anda. Está planteando convertirse en un poder. Tiene una mente de metal y ruedas, y no le preocupan ya las cosas que crecen, excepto cuando puede utilizarlas. Está claro que ahora mismo ya es un malvado traidor. Fijaos cómo Bárbol ha calado a Saruman. Está claro que ya es un malvado traidor. Y tiene una mente llena de metal y ruedas. Y ya no le preocupan las cosas que crecen, excepto cuando puede utilizarlas. Hostias, ¿eh? La corrupción del mago. El mago que tendría que estar en ese orden cósmico, jugando su papel de guardián de la autoridad espiritual y la sabiduría, convertido más que una fuerza de poder, de ingeniería y de técnica para triturar ese mundo natural y ponerlo a su favor, incluso para construir unos nuevos orcos capaces de resistir la luz del sol. Dice, son hombres que Saruman ha arruinado o ha mezclado las razas de los hombres y los orcos. Qué negra perversidad. Fijaos, qué negra perversidad. Mezclar los hombres con los orcos para obtener la raza inmunda de los Uruk-hai. Entonces dice, estas gentes inmundas hacen estragos ahora, derribando árboles allá en la frontera. Algunos de los árboles los cortan simplemente y dejan que se pudran, maldad propia de un orco, pero otros los desbrozan y los llevan a alimentar las hogueras de Isengard. Siempre hay humo brotando de su torre en estos días. Yo terminaré con él, y vosotros vendréis conmigo. Quizás podáis ayudarme. De ese modo estaréis ayudando también a esos amigos vuestros, pues si no detenemos a Saruman, Rohan y Gondor tendrán un enemigo detrás y no solo delante. Nuestros caminos van juntos, hacia Isengard. Joder, vaya historia, ¿no? Se ponen en marcha y eso entonces cuando va a convocar en el claro del bosque a al resto de los Ents y bueno, pues van a hacer ese concilio, el concilio en el que van a tomar la decisión de destruir Saruman, de destruir Isengard, Orthanc, que también llaman la Torre de Orthanc. Eh, Aquí hay una idea interesante y es que, fijaos, dice, eh, le preguntan, ¿no? ¿Cómo vais a destruir Isengard? Los hobbits dicen, vais hacia allá, ¿cómo lo vais a hacer? Entonces hay una conversación aquí interesante porque se ve un poco quiénes son los Ents, hasta qué punto están dotados de esa fuerza primordial que Eru Ilúvatar ha trasladado a Arda, a la Tierra Media, para que en ella florezcan los bienes de la música de los Ainur. Recordemos el Silmarillion, ¿verdad? Entonces dice, a nosotros, los Ents, no nos gusta que nos despierten. Y no despertamos sino cuando nuestros árboles y nuestras vidas están en grave peligro. Esto no ha ocurrido en el bosque desde las guerras de Sauron y los hombres del mar. Es la obra de los orcos, esa destrucción por el placer de destruir, sin ni siquiera la mala excusa de tener que alimentar las hogueras, lo que nos ha encolerizado de este modo, y la traición de un vecino, de quien esperábamos su ayuda. Los magos tendrían que ser más sagaces. No hay maldición en élfico, éntico o en las lenguas de los hombres bastante fuerte para semejante perfidia. Abajo Saruman. Fijaos lo que dice Bárbol. Abajo Saruman. Y entonces le preguntan los hobbits, ¿derribaréis realmente las puertas de Isengard? Y fijaos la respuesta que da Bárbol. Dice, no sabéis quizá lo fuerte que somos. Quizás habéis oído hablar de los trolls.
Son extremadamente fuertes, pero los trolls son solo una impostura, fabricados por el enemigo en la gran oscuridad, una falsa imitación de los Ents, así como los orcos son imitación de los elfos. Somos más fuertes que los trolls. Estamos hechos de los huesos de la tierra. Somos capaces de quebrar la piedra, como las raíces de los árboles, solo que más deprisa, mucho más deprisa, cuando estamos despiertos. Si no nos abaten, o si no nos destruye el fuego o alguna magia, podríamos reducir Isengard a un montón de astillas y convertir esos muros en escombros. Joder. Vaya. Y fijaos aquí qué clave, ¿verdad? Los orcos, imitación perversa de los elfos. Los trolls, imitación perversa de los ents. Los elfos y los ents íntimamente relacionados, vinculados al cuidado del mundo, de Arda, de la Tierra Media, de la belleza natural de ese mundo y de su orden y de sus ciclos. En perversión de ese orden, esa belleza y esos ciclos, los orcos y los trolls, al servicio de la fuerza perversa y subvertidora de todo orden, que es Sauron. Vaya, la verdad es que visto así, pues no nos debe de extrañar que Bárbol cargue contra Isengard, ¿verdad? Dispuesto a acabar con Saruman. Y dejarme un último detalle que a lo mejor está sacado un poco del argumento general, que es la referencia a las mujeres Ents, ¿verdad? Está buscando a las mujeres, dicen, ¿dónde están las mujeres de los Ents? Entonces, cuando las describe, nos damos cuenta de que da la impresión de que los Ents, hombres, masculinos, macho, dice, amaban los grandes árboles y los bosques salvajes, y las faldas de las altas colinas, y bebían de los manantiales de la montaña. Pero las Ents mujeres se interesaban en los árboles más pequeños y en las praderas soleadas más allá del pie de los bosques, y en ellas veían el endrino en el arbusto, y la manzana silvestre, y la cereza que florecía en primavera. Las Ents mujeres deseaban orden, abundancia y paz. Cultivaron jardines para vivir. Muchos hombres aprendieron las artes de los Ents mujeres y les rindieron grandes honores. Pero nosotros solo éramos una leyenda para ellos, un secreto guardado en el corazón del bosque. Sin embargo, aquí estamos todavía, mientras que todos los jardines de las Ents mujeres han sido devastados. Los hombres los llaman ahora las tierras pardas. Da la impresión de que las Ents mujeres tienen que ver con la campiña, con el cultivo de los huertos, de los campos, de los pastos. Los hombres aprendieron esa ciencia, ¿verdad?, de la campiña, del pasto, del campo, de los frutos, de cosechar los frutos, ¿verdad?, de recolectar los frutos, y las adoraron como diosas, ¿verdad? Le rindieron grandes honores. Y los Ents machos quedaron en el bosque. Solo éramos una leyenda para ellos, un secreto guardado en el corazón del bosque. La naturaleza, por un lado, es lo que tiene de bosque, y la naturaleza es lo que tiene de campiña, de pasto, de siembra, de huerto, en los dos niveles de la naturaleza. Esa siembra, ese huerto, ese pasto, el jardín de las Ents mujeres, el bosque profundo, el jardín de los Ents machos u hombres. Y hasta aquí a bote pronto, bueno, pues un primer repaso general a lo que nos está planteando este capítulo de Bárbol, en el que, insisto, yo creo que Bárbol es el espíritu pagano, ancestral de la naturaleza, el Green Man, del mitema clásico celta, sobre todo, ¿no? Bueno, pues reformulado aquí como una fuerza natural que tiene conciencia de sí misma, que tiene conciencia de que hay una fuerza técnica de metal y ruedas. Dice, la mente de Saruman está llena de metales y ruedecitas, esa mente llena de metales y ruedecitas que destruye el mundo natural, frente a la cual el Ent, guardián de la armonía cósmica del hombre, la Tierra Media, el mundo, el universo, bien, guardián de ese bosque de Fangor, bueno, pues carga contra Saruman y bueno, pues sabemos que le derrota y acaba con él. Pues yo voy a entrar ya al trapo con lo de las ser mujeres. A ver, a mí este capítulo o sea, son casualidades, no creo que Tolkien haya hecho así, o quizás sí. Pero a ti no te recuerda quizá como si los Ents fuesen un espíritu totémico y las Ents fuesen ya el neolítico, la agricultura, y fuesen ya quizá una estructura matriarcal. Sí, 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 va en esa dirección, yo creo. Claro. O sea, el Y ente es posteriormente la Saruman naturaleza sería. salvaje, es la naturaleza salvaje, es como el ánima del bosque, ¿verdad? Mientras que las Ent mujeres son esas diosas de la relación ya de ajardinar el mundo. Al fin y al cabo, todo cultivo, todo huerto es una manera de ajardinar ese mundo natural
para hacerlo habitable para el hombre y obtener de ahí unos bienes, como la comarca, ¿verdad? La comarca está completamente convertida por la mano humana en campos de cultivo, campos de pasto, huertos y demás. Entonces, efectivamente, da la impresión de que la mujer está respondiendo a ese ideal neolítico de la Magna Mater, mientras que en Bárbol no es que estaría el dios padre del cielo, el dis pater del trueno y el relámpago, sino la idea del bosque profundo. Sin el bosque profundo el mundo se viene abajo. Puede haber campiña, pero tiene que mantenerse el bosque. En el bosque hay una verdad profunda que sostiene el ente. Sin los árboles, el mundo desaparece. El pastor de árboles es Bárbol y los Ents. Y ahí esa idea, bueno, pues animista del espíritu del Green Man, ¿no? En la Catedral de León, según entras a la izquierda, hay un rostro, ¿no? Completamente hecho de hojas de árbol, parecen hojas de roble que le cubren toda la cara. Esto es un mito típico medieval. Pues para dar la impresión de que Bárbol es un poco eso, ese guardián del mundo natural. Y también quizá había de cerca que con el fin de las ser mujeres llega la época de la técnica y llega Sarman. Las tierras Las tres son pardas, pardas. fijaos, lo dice, las tierras pardas, que sean las tierras estériles. O sea, no es el barbecho, no es el barbecho sin más, ¿no? Es el erial, esas tierras, ¿no? Devastadas, fruto de, no sé, pues de un abuso agrícola, un abuso del pastoreo, un abandono, un desprecio, una desertización, las tierras pardas, ¿no? Un proceso de desertización. Entonces, bueno, pues obviamente aquí hay una visión ecologista, en el buen sentido de la palabra, ecologista en Tolkien. No ecologista en ese sentido del ecologismo contemporáneo, con todas esas problemáticas que tiene de impregnación ideológica, sino el ecologismo en un sentido de visión sacra del mundo, de una ecología sacra. El mundo natural como algo emanado de Dios, que ha surgido de las manos de Eru Ilúvatar, ¿verdad? ¿Os acordáis del Dios primordial, no? Bien, pues eso que ha surgido de Eru Ilúvatar, o que es plasmación de la música de los Ainur, joder, ¿eh? Que si nos atenemos a la mitología de Tolkien, es plasmación de la música de los Ainur. Bien, pues ese mundo natural tiene una dimensión sacra. Podrás talar árboles y podrás tener pastos y podrás criar caballos, como los jinetes de Rohan, pero tendrás que mantenerte en ese dharma, en ese orden cósmico. No podrás querer romperlo como hace Saruman. Saruman está completamente, es una puerta, una ventana cerrada y con ladrillos. Nadie sabe lo que hay dentro, porque ha tomado una decisión contraria al mundo. Ha tomado una decisión contraria al orden. Va a actuar por su cuenta y su interés. Aunque eso implique mezclar hombres con orcos para obtener una raza degenerada que les sirve para la guerra. Aunque eso implique cortar árboles antiquísimos en las laderas del bosque de Fangor, ¿verdad? Y luego también las comentas tú que con lo de los hombres que dominan caballos, que también, claro, en sí todo el capítulo es realmente como una vuelta a la tradición clásica griega, en la que incluso las listas son recitadas, no es algo escrito, sino que es algo oral que se transmiten unos a otros y se explican cómo es cada pueblo, cada pueblo que ellos tienen fechados. Y luego el Todo se bosque explica con una recitación poética, efectivamente. Todo. De hecho, es muy bonito cuando habla de las Ents mujeres. Está por aquí el poema, a ver si lo encuentro. ¿Verdad? ¿Cómo las va describiendo? Entonces dice, en la primavera, dice, la hoja del haya, la respiración profunda y el aire que anima la montaña. Regresa a mí y di que mi tierra es hermosa. Helen mujer le contesta. Dice, en la primavera, los regadíos y los campos, y aparece la espiga y la huerta florece de capullos. Fijaos, en la primavera, las hojas de las hayas, la savia en las ramas, la respiración profunda y el aire que se anima en la montaña, y la mujer en primavera, los regadíos y los campos, y aparece la espiga. Luego dice, cuando el verano viene sobre el mundo, dice, bajo la bóveda de las hojas dormidas se despliegan los sueños de los árboles. Dice, las alas del bosque son verdes y frescas y el viento sopla del oeste. Y la mujer responde, el verano calienta los frutos que cuelgan y oscurecen las bayas. Cuando la paja es de oro y la espiga blanca, es tiempo de cosechar. O sea, es que es evidente. Entonces es evidente que se está haciendo esa lectura, que hemos dicho antes, del neolítico, de la agricultura, pero también de la naturaleza salvaje, y que además se está haciendo en esa recitación, en esa manera donde la tradición se mantiene cantada. Es una tradición oral que se mantiene cantada. Como era en un principio toda la tradición indoeuropea, bueno, toda la tradición en general, Homero, era canta o musa, era un cántico. Posiblemente todo lo que es la tradición perdida del mundo céltico pues era cantada, se ha mantenido solo una mínima parte. En Irlanda, en la Edad Media se mantiene la idea del cantar de gesta. Hemos mantenido algunos cantares de gesta, ¿verdad? Están escritos, pero muchos otros se perdieron para siempre.
Hay quien dice que se reformularon en las novelas de caballería. Bueno, es otro debate, ¿verdad? Pero bueno, más cositas. Luego también este bosque es muy viejo me recuerda que también cuando ya hemos leído en el Silmarillion, que aquellos bosques oscuros donde estaba, por ejemplo, donde nació Maeglin, aquel elfo que Sí, luego será el responsable de aquella de Gondolin, que eran los elfos oscuros que vivían en la oscuridad del bosque, el y bosque, no daba el sol, exacto. como este concretamente. El bosque es un elemento fundamental en la imaginería, en el imaginario mágico de Tolkien. Está el bosque negro del Hobbit, donde el héroe es puesto a prueba, recordar. Es el bosque oscuro, del arquetipo del bosque oscuro es el bosque negro donde se pierden los hobbits, que Gandalf les deja la entrada en el Hobbit. Está el bosque de Lothlórien, donde está Galadriel, la dama del bosque. Es otro arquetipo, el bosque bendecido. Fijaos, el bosque oscuro del Nigromante y el bosque bendecido de Lothlórien. Y luego está el bosque de Fangor, donde vive el guardián antiguo de los bosques del mundo, Bárbol. Esos tres bosques que hemos señalado y que aparecen en El Señor de los Anillos responden a arquetipos respecto del bosque, sin contar con el papel de los bosques del Silmarillion, que son lugar fundamental donde surgen los elfos. El elfo en un primer lugar tiene que ver con que se enamora de las estrellas y se enamora de los bosques. Esto es casualidad, pero no es algo que no creo que le haya hecho aposta a Tolkien. Pero si te fijas, normalmente siempre suele meter alguna poesía o algo en algunos capítulos. Lo hemos visto en el Silmarillion, lo hemos visto en el Señor de los Anillos. Pero este capítulo tiene demasiado, que si me recuerda a la primera parte del Quijote, donde en un capítulo se pueden explicarte sobre todo otra historia, que aquí es cuando te explica lo de las 6 mujeres, o te explica las listas, o canciones también para llamar a las Sens. Este capítulo está lleno de poesías Pues porque yo creo que Bárbol es así, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con el cariz antiguo de Bárbol. O sea, Bárbol habla a los hobbits sin recitar, pero para hablar de sí mismo o para comunicarse con los otros o para hablar de quién es, tiende a recitar esos poemas. Como si la memoria de su tradición y de sí mismo, como hemos dicho hace un instante, hace un momentito, tiene que ver con esos cánticos o esas poesías que él recita. Entendamos ahí que, por ejemplo, antes decías el bosque bendecido, ¿vale? Luego el bosque verde que se convierte en el bosque negro y tal. Yo creo que el bosque de Fangorn es el bosque mágico, pero que ya se ha perdido esa magia. Fijaros que muchas de las sagas de fantasía que existen en general, la magia está perdido, está desapareciendo, es casi una leyenda, ¿no? Y aquí no, o sea, sigue siendo un mundo mágico, pero un mundo mágico en ocaso. ¿Qué quiero decir? Antes había un porrón de dragones, ahora solo quedaba Smaug. Antes había Ents por todos lados, ahora realmente queda uno, porque solo queda Bárbol. Los otros Bárbol los despierta. A ver, o sea, realmente la magia va muriendo. Ese, ese bosque antiguo, mágico, personalidad propia, onírico, va desapareciendo y está en un ocaso, tiene un pequeño revifar ahora para decir, venga, vale la pena, luchemos. Fijaros que los Ents no tenían posición sobre el tema, no estaban un poco a su bola. Bueno, yo creo que es un conjunto total al final de tanto en eso que dice Tolkien varias veces de que hay que tomar posición por cojones porque el mal lo ha tomado contra nosotros. Aquí él mezcla también esa participación de la naturaleza, esa participación de las fuerzas del bien, esa participación de los tibios, de los que dejan pasar las cosas porque ellos son viejos y Sí. están a su bola, que bárbol, pero hay que estar por el bien, ¿no? Porque al final, si no, el mal triunfa. Hay varias cosas eh, interesantes. Y luego también en lo que comentabais ahora, es un poquito como piensa que Len es un personaje, un ser del cual no se ha hablado. Así que también se usa Bárbol para presentárnoslos en su mito, ¿no? Porque si no nos pasaría un poco como los hobbits. Los hobbits nos lo han presentado al principio, pero al final, ¿qué sabemos de los elfos? Bueno, sabemos más o menos 4 cosas. Luego existió el Silmarillion, pero aquí eso yo creo que también sirve aparte, toda esta conversación viene al hilo, nos la muestra Tolkien, para que sepamos de dónde vienen los Ents. No es un puto árbol con ojo y caras y brazos que da vueltas, es algo más, ¿no? Y entonces esa conversación va por ahí, esa curiosidad de los hobbits. Si a Bárbol se lo encuentra Aragorn,
o Gandalf no hubieran tenido toda esta conversación, no nos lo hubieran explicado porque ellos ya sabían que era un Ent. De todos modos, es verdad que aunque lo supieran, eran seres que estaban como un poco olvidados. Es decir, hemos hablado otras veces de cómo efectivamente en la Tierra Media hay cosas de la primera y la segunda edad que se recuerdan como si fueran fantasías. Recordemos que el concilio de Elrond, Boromir, de repente ve a los hobbits y dice, pero bueno, y le hablan del anillo y dice, hostia, la historia del anillo, yo creí que era una leyenda y resulta que está el anillo allí y lo lleva Frodo. ¿Os acordáis de ese momento? Sí, Entonces, sí. es verdad que se podía decir que hay elementos de la primera y la segunda edad, de cuando el mundo era todavía incluso más mágico, que quedan como un eco, el propio Balrog. Recuerda cuando Gandalf se enfrenta al Balrog en Minas Moria, esa, ¿no? En el subterráneo de los enanos. Entonces, sí que es verdad que ocurre eso. Y no es que quede un único end, no es eso, quedan más. Lo que pasa es que el único que parece que está activo es Bárbol y poco más. Los demás están, como has dicho tú, dormidos. Es Bárbol quien les despierta, convoca al concilio y entonces les dice, fijaos lo que está pasando. Entonces, bueno, pues lo vemos en la marcha sobre Isengard, llegan los Ents y acaban con Saruman. Pero vamos, sí, es cierto que para cuando aparece Bárbol y los Ents en acción, todos los que puedan ver a los Ents se maravillan y se sorprenden. Nadie diría, ah, vaya, los Ents, contábamos con ellos. Nadie contaba con ellos. Estaban fuera de la jugada, ¿verdad? Estaban olvidados, como seres de otra era. Bien, pues esos seres de otra era, bueno, pues participan como el espíritu de la naturaleza. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me encanta Bárbol. Me parece que tiene una filosofía interesantísima, ¿no? Sobre el mundo natural y, y sobre lo que hay que hacer, ¿no? Dice, hay un momento en que dice, lo tengo por aquí, cuando va hacia Isengard, donde él viene a señalar algo así como nuestras decisiones se tardan en tomar, pero una vez se toman se actúa de inmediato, me parece que era, ¿verdad? ¿No lo dice así? Tengo por aquí, no recuerdo. Yo discrepo con el señor Cangrejo en una cosa, que eso quizás más en la película que en el libro. En la película sí que quizá ellos son unos tibios o no toman posición, pero aquí en el Señor de los Anillos es más como si fuesen ermitaños que están escondidos, que, o sea, que bueno, cuando están aislados del mundo, viviendo en su propio mundo, en su propia burbuja, y cuando llegan los hobbits y les presentan todo el problema que hay, asocian eso a problemas que están teniendo en el borde y dicen, tate, que nos comen la tostada y hay que tomar un partido y hay que actuar ya. Sí, 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 es más como tú dices, sí, tienes razón. Quizá la película queda más épico o queda más, quizá queda más sentimental que Barbo se encuentre, diga que no quiere participar y de repente se encuentre todo aquello y diga, ¡oh! ¿Qué ha pasado aquí? Sí, Claro. sí, sí. Oye, fijaos que es que me encanta. Has mencionado el Silmarillion antes, señor Cangrejo, has mencionado el Silmarillion. Y es que en este capítulo es interesante porque ahora conocemos el Silmarillion, pero cuando se publicó El Señor de los Anillos, durante años el Silmarillion no existía. Entonces, se hacían, Tolkien, no sé, a mí me maravilla, hace constantes referencias en El Señor de los Anillos eh, a momentos, ideas o paradigmas que solo se entienden si conoces un poco el Silmarillion. Sin conocer el Silmarillion se te queda como una cosa difusa, poética, inspiradora, pero no terminas de ubicar. Entonces, fíjate que hay un fragmento donde dice, aquellos fueron grandes días, dice Bárbol, está hablando del pasado, dice. Hubo un tiempo en que yo pude caminar y cantar el día entero y no oír otra cosa que el eco de mi propia voz en las cuevas de las colinas. Los bosques eran como los bosques de Lothlórien, pero más espesos, más fuertes y más jóvenes. Todos eran bosques bendecidos, ¿verdad? Y el olor del aire. A veces me pasaba toda una semana ocupado solo en respirar. Está refiriéndose a ese mundo primordial que todavía no había sido emputecido por Melkor, ¿verdad? Por Morgoth, como se llamare, ¿no? Melkor Morgoroth, que parecía recién salido de las manos de Eru Ilúvatar y la música de los Ainur. Todavía no había llegado la gran oscuridad y lo había corrompido. Y entonces dice, los bosques eran como los bosques de Lothlórien. O sea, el bosque bendecido era todo el bosque, era así. El bosque de Lothlórien es lo poco que queda de una primera edad en que el bosque estaba bendecido. Luego se fue corrompiendo, oscureciendo, ¿no? Incluso Lorien cambia el nombre. Antes era un nombre como más majestuoso y después le cambiaron ellos el nombre, que no sé si no lo encuentro aquí ahora. Aquí, Lorien se llamaba antes Laurelindonian, que es como llamaban los elfos, que era
el Valle de Oro. Y El cuando luego Valle le de cambian el Oro. nombre, se llama La Flor del Sueño. El primero es mucho más épico, mucho más en el punto álgido de una civilización, y el segundo ya es como el ocaso de la misma. Y se ve en Lorien en el nombre. Ah, los Lorien es una gota que queda de un pasado esplendoroso. Claro, sí es que es verdad que hay que entender que la tercera edad es el tramo final de la primera y la segunda. Y cuando termina la tercera edad empieza la cuarta edad, la edad de los hombres. Y entonces los seres mágicos se van a Valinor. Recordar, los elfos abandonan la Tierra Media. O sea, simbólicamente el reino de Aragón es el primer rey de la edad de los hombres. Y en la edad de los hombres, ese mundo mágico de la Tierra Media va a desaparecer y va a emigrar. Entonces, en la tercera edad, que es en la que estamos nosotros ahora, leer este libro, El Señor de los Anillos, en la tercera edad es como ya los restos, la última inercia de la primera y la segunda edad. Que en la primera hay que derrotar a Melkor, en la segunda es la caída de Númenor y en la tercera es la Guerra del Anillo. Y luego la puya preciosa a esta sociedad actual es que ellos viven tranquilamente y viven en un mundo tan extraño que ellos miden los caminos por pasos, y al resto de razas, a los hobbits, a los elfos, ya lo llaman los hombres con prisas. Los O hombres los con seres prisas, con es prisas. verdad. Sí, 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 sí. De hecho, dice, hablando de sí mismos, dicen los Ents, son lentos, extraños y pacientes. Lentos, extraños y pacientes, casi tristes. Y sin embargo, creo que algo podría despertarlos. Si eso ocurriera alguna vez, no me gustaría estar en el bando opuesto. La fuerza de esa naturaleza que arranca, igual que las raíces son capaces de romper cualquier cosa, las raíces de un árbol fuerte y grande, ellos son capaces de hacer con su fuerza de raíz, romper, destruir cualquier cosa, incluso las murallas de Isengard. Y luego me encanta el espíritu fáustico de un párrafo que lo voy a leer, que está hablando Bárbol a los hobbits, que dice: por supuesto, es bastante verosímil, amigos míos, dijo con lentitud. Bastante verosímil, que estemos yendo a nuestra perdición, la última marcha de los Ents. Pero si nos quedamos en casa y no hacemos nada, la perdición nos alcanzará de todos modos, tarde o temprano. Este pensamiento está creciendo desde hace mucho en nuestros corazones, y por eso estamos marchando ahora. No fue una resolución apresurada. Ahora, al menos la última marcha de los Ents, quizá merezca una canción. ¡Ay! Podemos ayudar a los otros pueblos antes de irnos. Sin embargo, me hubiera gustado ver que las canciones sobre las mujeres se cumplían de algún modo. Me hubiera gustado de veras ver otra vez a Fimbrecil. Pero en eso, amigos míos, las canciones como los árboles dan frutos en el tiempo que corresponde y según las leyes propias, y a veces se marchitan prematuramente. Joder, ese fragmento es precioso. ¿Eh? Si nos quedamos en casa y no hacemos nada, la perdición nos alcanzará de todos modos tarde o temprano. Por eso estamos marchando ahora. Ahora al menos la última marcha de los Ents quizás merezca una canción. Joder. Y luego dice, las canciones como los árboles dan frutos en el tiempo que corresponde y según leyes propias. Y a veces se marchitan prematuramente. Claro, ellos asumen que es último, que el mundo ha cambiado, que el bosque ya no va a ser respetado, que no va a haber pastores de árboles, que hay que hacer una última batalla, ¿no? Contra ese mago pervertido, ¿no? La inteligencia corrompida, la inteligencia fracasada frente al orden cósmico, al orden natural, el Dharma, como queramos llamarlo. Entonces, esa inteligencia lo que hace es destruir el bosque de Fangor para en esos fuegos de Isengard, bueno, pues fabricar su maquinaria, su armamento, las hachas, las lanzas de los orcos que a su vez son mezcla del orco degenerado, que era degeneración de los elfos con los hombres para obtener el Uruk-hai que puede resistir la luz del sol. La verdad es que Saruman es un personaje de un nivel de corrupción y traición gigante. De ser el más grande de los Istari, ¿no? De los magos, del más grande de los Istari, oh, su caída ha sido rotunda y total. Saruman es el, el hombre corrompido, el hombre que ha vendido el alma al diablo. O sea, literalmente igual que Melkor es Lucifer, el ángel caído, Sauron forma parte de la corte de demonios, cuando cae Lucifer arrastra a los ángeles caídos, Sauron es un ángel caído, Melkor es Lucifer, Saruman es el acólito de Satán, ¿no? Ha vendido el alma al diablo y lo único que obtiene es su decadencia. Luego también, quizá por lectura, no digo que tenga relación, pero me ha recordado. A ti a los acantilados de mármol de Junger, pero aquí se cambia al final. En los Pero, acantilados ven cómo pasa todo, pero no hacen nada para evitar, es que hasta el final que tienen que salir corriendo. Aquí, sin embargo, ven que está pasando algo malo, ven que llega el cazador de bosque
a sus lindes y en lugar de coger y dejar que destruya todo, lo que hacen es enfrentarse y decir, oye, aquí nos inmolamos. Sí, bueno, a lo mejor hay un paralelismo en esa fuerza natural que reacciona, ¿eh? Es posible. Pero vamos, yo creo que Bárbol ha quedado como una de las figuras paradigmáticas del ciclo de Tolkien y del imaginario tolkieniano. Y creo que a Toro Pasado la película no le retrató bien, porque es como un árbol, ¿verdad? Que con hojas, con una voz así un poco como de bolo, ¿verdad? Y aquí es otra cosa. Es verdad que tampoco le describe físicamente demasiado, pero entiendo que cuando se hizo las primeras películas, ¿no? Del Señor de los Anillos, bueno, ¿cómo retrata Salent? Da la impresión de ser más una especie de busgosu. ¿Conocéis el busgosu de las mitologías asturianas y gallegas, verdad? El busgosu de la montaña leonesa, ese ser mitológico que tiene como musgo, que tiene una barba larga pero es de musgo, que tiene el color de la tierra, del suelo, que es increíblemente fuerte y grande. A mí me recuerda un poco a la imaginería de las leyendas, la tradición folclórica del norte de España, el noreste, Asturias, León, Galicia, la idea del bosgosu. Pues creo que le tenían que haber retratado más como un bosgosu que como esa especie de árbol leñoso, ¿verdad? Con esas patas finas sobre un tronco alargado. ¿Eh? No sé si os parece que a lo mejor estuvo un poco no del todo acertado, ¿no? Con la representación de Bárbol. Bastante interesante si buscas el Alan Lee, que es el gran dibujante de Tolkien, ¿vale? El reconocido por él como el mejor y tal. Los dibujos de Bárbol de Alan Lee, también es verdad que es muy fácil decir el árbol se mueve, pero presentarlo es complicado. Pero los dibujos de Alan Lee, que eran estáticos, presentan un Bárbol más como tú dices, una barba gigante y tal. Pasa que hacerlo en movimiento en una película a veces es complicado. Es como, por ejemplo, en los cómics, Galactus gigantesco funciona. Pero en una película yo creo que sería complicado hacer un malo gigantesco, grande como un planeta, ¿no? Un poco una cosa muy rara. Y el árbol es algo parecido. O sea, tú buscas imágenes de árbol en Alan Lee y son maravillosas, pero que ese bicho tan enraigado y tan con barba, que la barba son raíces y tal, es factible de que fuera movible, ya es más complicado, ¿no? Ya, ya, ya. Oye, qué bueno esa referencia que has hecho a Galactus. Creo que deberíamos un día atrevernos a hablar, tío, del universo Marvel, ¿eh? Pero tú entiendes que Galactus en los cómics, tú pones una imagen con, yo qué sé, un personaje pequeñito y Galactus grande como un planeta y mola, pero una Yo película cuando no era niño me funciona. flipaba la idea de Galactus, tío. Era como una especie de villano semidios. Solo el nombre ya es la hostia, Galactus. Y si es una buena idea de hoy, joder, Galactus. Tío, es que me acuerdo de eso, ¿no? En una película, ¿cómo funcionaría un Galactus? No es Ya, sería muy. complicado. Claro, es un devorador de mundos gigante. Sí, es como, pero fijaros que es como un capítulo muy rara avis, muy pausado, muy Sí, fuera del sí. mundo, como no está, o sea, no está están en guerra, el mundo se está a punto, ¿sabes cuando huele a tempestad, huele a masacre por todos lados? Y ahí están, ¿no? Un viejo árbol hablando más lento que el copón, con dos putos hobbits echando el rato. Porque Está descubre muy su guay, es mundo. como un Kit Describe su Kat, mundo. Es tío. como cuando habla de ella la araña, cómo, cómo es de opresivo ese ambiente. Pues claro, el bosque de Fango, que es un bosque tranquilo, donde no hay prisa, todo. Claro, llevan tantos años viviendo Joder, y su qué vida es tan diferencia rutinaria. tan grande es verdad lo que acabas de decir. Fijaos la diferencia entre ese mundo donde está Bárbol, que por un momento es balsámico, parece que ahí estás apartado de todo, no lo estás, al final tienes que ir a la guerra, pero están ahí en ese bosque de Fangor profundo, oscuro, fresco, están ahí. Y al otro lado el antro de ella la araña, que os acordáis que lo comentamos, que era opresivo, insoportable, era un antro de maldad absoluta. Entonces es en esa misma Tierra Media eh, el proyecto original de Eru Ilúvatar para Arda, está en Lothlórien, que está en Bárbol, ese es el proyecto original de Dios para el mundo. Y al otro lado la perversión de ese proyecto, en el antro de ella la araña. En los antros de ella la araña del mundo moderno, ¿verdad? Bueno, pues hay que saber evitarlos, entrar ahí armado, tío, con la luz de Galadriel. Bueno, pues por mi parte, como poco más. Un placer enorme. Que Bárbol, señor de los bosques, os guarde con su sabiduría y su fortaleza. Y poco más que añadir. Fuerza y honor, señores.